Bien, el propósito de este tema es hacer reflexionar a los padres que los hijos merecen prioridad en sus vidas. Muchos de ustedes conocen la historia de aquel gran hombre de Dios, el profeta Elías, que aunque no tenemos ningún libro que él haya escrito, realmente él aparece en una época en que el rey Acab, han oído estas historias mientras estudiamos las lecciones de la escuela sabática, en tiempos del rey Acab, y el pueblo de Dios se habían separado de Dios, porque Acab cometió el tremendo error de casarse con una sacerdotisa cuyo padre tenía como objetivo introducir la idolatría y dioses paganos dentro del pueblo de Israel. Y lo había logrado. Imagínense ustedes qué poder tenía, que había 450 profetas para Baal y 400 profetas para la diosa Acera. Pero el más influyente en este caso aquí era Baal. 450 profetas, ¿se imaginan? Tremenda influencia. Ahora, ¿había profetas bastantes de parte de Dios? Sí lo sabían, claro que había. Ustedes lo saben al leer la historia, Primera de Reyes, capítulos 17, 18 y 19 del libro de Primero de Reyes. Entonces, el pueblo de Israel estaba yendo tras dioses paganos, Baal y Acera. Ya dije, 450. Elías hizo un gran desafío al rey Acab. ¿Qué desafío hizo? El texto, y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 18. Y entonces, quiero que vean, bueno, aquí tenemos esto que estaba tratando de ilustrar. Resulta que Elías les llamó a Acab y desafió al pueblo. Saben que para eso se necesita de mucha fe, una total confianza en Dios. Él daba por hecho de que Dios iba a corresponder cuando él se presentara delante de Dios. Nosotros hoy realmente lo que tenemos es la historia. Dice un pensamiento del espíritu de profecía: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos de cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Y ellos, estos hombres, hicieron, realmente Dios es el que hizo, pero ¿a través de quién? De ellos. Qué confianza la que tenía Elías de desafiar al rey y a 400 profetas, 450 profetas de Baal, y él único. Qué tremendo. Ahora, ¿qué había pasado? El altar donde se llevaban a cabo los sacrificios para Jehová, habían sido ¿qué? Había sido arruinado, olvidado, estaba olvidado. Por eso él desafió a Acab y a los profetas a ir al monte Carmelo, donde estaba el altar arruinado. Y entonces, el texto, ¿qué texto le di? Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 18. Dice: él respondió:
yo he perturbado a Israel. Yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, al abandonar los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. La verdad es que eso es lo que había ocurrido. Y el texto de nuestra reflexión, que es Malaquías, capítulo 5, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ese es el pasaje que fue leído. Son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento, del último capítulo del Antiguo Testamento también. Aquí, en este pasaje está en un contexto de juicio. Si ustedes leen los versículos 1 al 3, se tiene claro que se trata del tiempo final, ¿verdad que sí? No es cierto que dice, porque he aquí viene el día ardiente, como un horno. Viene el día grande de Jehová, ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa en aquel día. Entonces, ¿se está hablando de qué? Está hablando de un tiempo, en un contexto de juicio. Se presenta a Elías, que Elías habría de volver. Ahora, les pregunto, ¿vino ya Elías? ¿Vino Elías o no? ¿Vino? ¿Cuántos creen que ya vino? Sí, allá. Por lo menos hay uno que sí cree que vino. ¿Sí? Entonces, les aclaro, Mateo capítulo 11, versículo 14, el Señor Jesucristo dijo que en realidad Elías había venido. Leamos el texto, porque es mejor cuando leemos de la palabra de Dios. El texto dice, antes de seguir, ¿están preparados para una hora? Solo un gabego escuché. No, yo espero terminar 1 hora y media. Entonces, Mateo capítulo 11, verso 14. Vamos a ver qué es lo que dice o dijo Jesús. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que habría de venir. ¿De quién habla? No, ¿de quién habla? De Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el espíritu ¿de quién? De Elías. Le tenía miedo Juan el Bautista a Herodes, que estaba casado con la mujer de su hermano, y vino y lo amonestó y le dijo: tú tienes que dejar esa mujer porque esa no es tu mujer, esa es la mujer de tu hermano, estás cometiendo un tremendo error. Lo amonestó él. Y Elías también era alguien con esa fuerza, y así fue como Juan el Bautista cumplió esa profecía. Pero hay algo que no se cumplió en la persona de Juan el Bautista. ¿Qué parte de la profecía no cumple Juan el Bautista? Vamos al texto que leímos. Malaquías, capítulo 4. Vamos a Malaquías, para que ustedes vean qué es la parte profética que no cumple Juan. Porque Juan sí predicó
llamó a la gente al arrepentimiento, a guardar los mandamientos, qué sé yo. Él hizo el llamado a todo el mundo, pero hay algo que no se cumple en él. Dice aquí, versículo 5, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Verso 6, la parte que no se cumple en él. Él hará volver el corazón de los padres ¿hacia quiénes? Hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra. Yo quiero que veamos una cosa. Hay algo que está sucediendo, hermanos, y que es lo que le va a permitir o le permite a las familias que eso suceda. Es el culto familiar. Así como Elías, hermanos, restauró el altar, cada una de las familias adventistas debe restaurar, ¿qué cosa? El hogar, el altar de familia. Les pregunto, no tiene que contestarme, pero si alguno quiere contestarme, está bien. ¿Cuántos de ustedes celebran el culto familiar por la mañana? Bien, ¿se están dando cuenta? Póngale el video. Ese solo dice unas cuantas cositas, nada más. En realidad, hay algunas cosas que yo quise plasmar y que no las pude. Vamos a orar. Señor, gracias por todo. Bien. Ok. El asunto está en lo siguiente. Se habla de las 4 C en el culto familiar. Para que los cultos sean que surtan efecto. Debe ser corto, debe ser compartido, debe haber confraternidad y debe haber afecto. Se me olvida la última parte, pero en realidad debe ser corto, debe compartirse, todos deben participar y luego terminar con oración y ¿qué? Y abrazos. El asunto está en que los padres hoy, en este tiempo, muchos no están. Dije están porque he pasado ya por la etapa de criar a mis hijos. Y aunque los hijos no son iguales, ¿para cuántos de ustedes los hijos son iguales? ¿Verdad que no? Aquí el hermano Héctor tiene 2 hijos. El hermano Moya o Mayo tiene también 2, ¿verdad? Entonces, ¿son iguales? ¿Son iguales sus hijos? A ver, díganme, usted tiene hijos grandes. ¿Fueron iguales? No, así como los dedos de la mano no son iguales, también los hijos no son iguales. En mi matrimonio, procreamos con mi esposa 2. Y con el primero de ellos, les digo, yo no sentí en qué momento pasamos su adolescencia. Él se mantuvo en un ritmo tan bonito. Ahora él asiste a la iglesia de Maranata. Estoy feliz porque él se casó con una hermana mexicana. Y están allí en la iglesia de Maranata, están sirviendo allí en la iglesia. Él como director de jóvenes y ella creo que tiene el departamento de niños. Y luego les digo algo que ellos están haciendo y que me parece que yo tengo que recomendar a ustedes. Hoy les voy a decir algunas cosas, hermanos, y yo espero
que ustedes no se vayan a sentir mal de lo que yo voy a decir, porque lo que yo voy a decirles es para que lo hagan. Si no lo hacen, usted verá qué hace con lo que yo le voy a compartir. Porque la verdad es que el momento del sermón no es solamente para oír un sermón, oímos el sermón. Es para que nosotros pongamos en práctica, ¿sí o no? Dígalo fuerte, hermano. Amén. Es para que pongamos en práctica, porque de nada sirve que nosotros escuchemos y no pongamos en práctica. Entonces, les decía que algo no se cumplió con Juan el Bautista, y es que Juan el Bautista no logró esta parte de que los padres, el corazón de los padres se torne ¿hacia dónde? Y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿a cuál Elías le toca? Dígame, ¿quién es el Elías del presente y del final de la historia? ¿Quién es? Cada uno. El espíritu de profecía dice que el Elías es usted y soy yo. Que vamos a cumplir la profecía de Apocalipsis 14, 6 y 7, donde está el mensaje de los tres ángeles. En realidad, los mensajes de los tres ángeles están desde el versículo 6 al versículo 12. Ahí están el mensaje de los tres ángeles. Ahora, ¿son ángeles, realmente ángeles los que van a pasar por aquí, por esta ciudad? ¿Cómo se llama esta ciudad? ¿Cómo? Esto es parte de Elgin. Ya. Entonces, no va a pasar un ángel por allí. No, eso no va a pasar. Ustedes y yo somos esos ángeles. Y de veras que ustedes tienen aquí un desafío. Tienen desafío por aquí al sur, por aquí al norte, por allá. Están rodeados. Tienen un tremendo desafío. Y Dios tiene pueblo en todos estos lugares. Y está llamando el Señor a salir ¿de dónde? De allí. Pero ¿quién los va a llamar? Es aquí. Ese llamado es del último Elías. Y ese último Elías somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. Cada miembro de la iglesia adventista que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Hoy esta semana aprendimos qué es eso de la fe de Jesús. A ver, si ustedes aprendieron, ¿qué es eso de la fe de Jesús? ¿Qué entienden por la fe de Jesús? ¿Qué entendieron? ¿Quién me quiere decir? Porque usted necesita tener conceptos claros, ¿sí o no? Y a veces no compartimos, ¿saben por qué? Porque nuestros conceptos no están bien definidos y claros. Tener la fe de Jesús no es tener fe en Jesús. Usted debe tener fe en Jesús, pero usted tiene que tener la fe de Jesús. Eso significa actuar como actuó ¿quién? Jesús. Actuar como actuó Jesús. Entonces, este Elías debe tornar el corazón de los padres hacia los hijos, a los jóvenes, y el corazón de los hijos hacia los padres, y luego ambos hacia ¿quién? Hacia Dios. Pero si los padres no colaboran, es difícil, hermanos, que eso sea una realidad. Quiero que vean un texto que está en Isaías 49, 25. Lo vamos a proyectar en la pantalla. Ahí está. ¿Qué dice el texto? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado. ¿Quién es el que tiene cautivo a muchos de nuestros jóvenes? Algunos de ustedes como padres
tienen a hijos ausentes que ya no quieren venir con usted a la iglesia? ¿Hay alguno de ustedes? ¿O todos aquí tienen a sus hijos en la iglesia? Todos. Hay algunos que no. ¿Quién los tiene cautivos? No me diga que no, él solo se queda allí viendo televisión. No, es que el diablo, así claramente, el diablo los tiene atrapados. Y aquí la Biblia dice, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Ahí hay un error. Y tu pleito yo lo defenderé. ¿Quién va a defender su pleito, hermano? Jehová. Jehová va a defender su pleito, pero usted tiene que aferrarse y hablar y poner sus rodillas delante, doblar sus rodillas y venir a Dios. Yo salvaré ¿a quién? A tus hijos. Marque ese texto, hermanos. Márquelo. Y pídale a Dios que Él cumpla esa promesa, pero pídaselo teniendo un granito de ¿qué? De fe. Granito de mostaza. Así que ese texto tiene una promesa. Si pensamos en tantos niños y jóvenes como el gran tesoro de la iglesia, nos daríamos cuenta que Dios observa la tierra con gran dolor, porque ve a miles y millones de niños y jóvenes que dejan la iglesia y dejan a sus padres. Y esto a pesar de lo que hace la iglesia. Porque, bueno, lo que hace la iglesia con los niños, ya lo vimos aquí, ¿verdad? Primero los tiene en una clase para que haya una maestra que les instruya. Pero si eso es todo lo que reciben y después una historia aquí y luego durante la semana, ¿qué pasa con ellos? Hermano querido, usted tiene que pensar que algo tiene que hacer por sus hijos que están creciendo. Los padres necesitamos darle a nuestros hijos tanto tiempo como tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Y nadie lo hará por usted, hermanos. Cada uno tiene que hacer eso. El patrón suyo no lo va a hacer. ¿Ustedes creen que el patrón suyo va a hacer algo por sus hijos? No. Usted tiene que poner de su parte para que sus hijos aprendan. Hay tres maneras de aprender. Tres maneras. Primero, por la instrucción. Segundo, por la observación. Es decir, usted les instruye, usted les enseña y aprenden. Pero también los niños tienen que aprender o aprenden por lo que están viendo. Lo miran a usted. Lo miran a usted. Entonces, si lo miran a usted, ellos van a mirar qué es lo que van a hacer. Sus hijos van a aprender. Sus hijos van a aprender de usted. Como les decía, y voy a preguntarles aquí, ¿por qué creen ustedes que los jóvenes se van de la iglesia? Hace poco leí un informe de un director de escuela sabática a nivel mundial y ya hace un buen tiempo que ese informe lo dieron a nivel mundial. Y yo leí ese informe y este caballero decía,
para cuando la iglesia tenía más o menos 11 millones de adventistas. ¿Cuántos millones de adventistas somos ahora? ¿Qué promedio creen que hay de adventistas? A ver. Hay alrededor de 23 millones, ¿verdad? O 24, por allí. Entonces, pero eso hace tiempo que se dio este informe. Y este caballero dijo, si tan solo los padres de familia hicieran su trabajo con sus hijos, tendríamos, dijo, 120 millones de adventistas en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que se han ido muchos, millones. Hay muchos de los hijos que van a volver. Hay muchos hijos que van a volver. ¿Y qué pasa? Lo que sucede, hermanos, es que se ha levantado una bestia terrible. Y esa bestia es terrible, se llama, ¿cómo se llama? Corrupción. La mente de nuestros hijos se ha corrompido. Pero recuerden ustedes que ellos han aprendido, porque se enseña por el ejemplo. Ellos lo han aprendido. Muchas de las cosas, la mayoría de las cosas, se aprenden ¿dónde? En casa, hermanos, en casa. A veces los padres le dicen al hijo, eso es lo que estás aprendiendo en la escuela. Por ejemplo, mentir. Que eso es cosa seria, ¿no es cierto? La mentira. ¿Y van a entrar los mentirosos al cielo? No, no van a entrar, hermanos. No vamos ninguno que hace mentira. La Biblia dice bien claro. Pero a veces los padres enseñamos a los hijos. Llega el que va a cobrarle, toca la puerta y como no tiene para pagarle o no quiere pagarle, le dice, vaya a decirle que no estoy. ¿Verdad? Y llega el niño inocentemente, dice mi papá que no está. ¿Quién le está enseñando? ¿Quién le enseña? Son los padres, somos los padres. Voy a decirles aquí algo rápido y no quiero decepcionar a algunas madres y padres. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y muchas madres dicen, ¿pero qué? ¿En qué fallé? Eso decía Anna Wesley, porque Anna Wesley creció como 7 hijos y entre ellos está Juan Wesley. ¿Recuerdan ese nombre? John Wesley, uno de los reformadores, levantó el movimiento bautista, creo, y luego el otro movimiento metodista. Hombres tremendos. Pero entre ellos vino por allí Luisita, una de las más jovencitas, se fue con un plomero y le vino embarazada. Y entonces dice ella, y ahora, ¿cómo es posible, Dios? Yo no te he fallado, porque esa mujer trabajaba duro por sus hijos y les enseñaba las escrituras, y fue por eso que tuvo esos muchachos. Pero hubo unos que no echaron para adelante. ¿Qué pasó? ¿Falló la palabra? No, hermanos, no, la palabra no falla. Es que hay diferentes etapas. Y muchos niños se van cuando llega a la adolescencia. Y yo quiero decirles, haga todo lo que usted pueda hacer ahora que los niños están pequeños, antes que lleguen a los 7 años. Haga todo lo que usted esté a su alcance. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que usted no podrá hacer nada. Lo único que va a poder hacer es ¿qué? Orar y orar y orar para que ese niño recuerde y no olvide. Eso es lo que aprendió.
Porque si fuera que no se va a apartar por lo que usted dijo, entonces Dios falló. A ver, ¿Dios perdió a algunos de sus hijos? ¿Perdió o no perdió? No, nadie de ustedes sabe que Dios perdió. La tercera parte de ángeles fueron echados del cielo. ¿No los perdió? Entonces Dios fuera culpable, ¿verdad? Y Adán y Eva, el primer hijo se convirtió ¿en qué? En asesino. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Ustedes creen que Adán y Eva no le contaron la historia a Caín? Claro que se la contaron, por eso fue con Abel a rendir cuentas y a presentar sacrificios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva les habían contado la historia de la redención. Pero uno escogió hacer una cosa y el otro hacer otra. Abel escogió hacer lo correcto. A Caín le pareció que lo que él estaba pensando estaba mejor. Es lo que pasa con los grupos religiosos hoy en día. Dicen, no importa que sea el domingo. Al cabo que Dios lo que espera es que guardemos un día. Esa es opinión de hombres, no la opinión de Dios. Dios dice, esto es lo que hay que hacer. Haga eso, hermano. Haga lo que Dios dice. Cuando usted hace lo que Dios dice y su hijo se aparta, entonces usted espere que en algún momento ese hijo va a volver. Ese hijo va a volver. Voy a compartir con ustedes 5 causas específicas que han dado lugar a la corrupción en las familias, en los hogares, a fin de que podamos nosotros como padres corregir este asunto con la ayuda de Dios. Lo primero es demasiada información negativa a muy temprana edad. Los niños hoy de 7 años saben mucho más de lo que usted sabía cuando tenía 17 años. Créanme que eso es cierto. Yo terminé mis estudios ya un poco maduro porque mi padre rompió la familia. Éramos 8, mi hermano y yo teníamos que hacerle frente a la familia, éramos los mayores. Y entonces yo me quedé con la primaria. Y créanme que en mi corazón lo que había era que yo quería ser un maestro. Esa era mi mente, en mi mente. 2 cosas, o maestro o militar. Un militar. No tenía cuerpo, pero ganas de ser militar también tenía. Ninguna de las 2 cosas me funcionó. Me encontré con el Señor Jesucristo y allí cambió todo. Allí cambió todo. Allí cambió todo. Dios es el que en realidad puede hacer grandes cosas. Y a lo que voy es que muchas cosas las aprendí cuando ya tenía de los 20 para arriba. Conocí el Evangelio a los 20 años. De los 20 a los 27 oré mucho por una esposa y Dios me la dio 7 años después. Él esperó que yo madurara. Y terminé mis estudios de teología a los 32 años. Yo no me di por vencido, porque una vez que conocí el Evangelio y se me dio la oportunidad, fui para Costa Rica. Y mire, trabajé duro, como usted no se imagina. Pues no tenía un padre que me ayudara, nadie. Solo recuerdo a una señora americana
que me regaló un cheque de $10. Recuerdo eso. Recuerdo. Entonces, hermanos, usted tiene que pensar que sus hijos tienen demasiada información negativa. Como yo les digo, muchas cosas yo las aprendí justamente cuando estaba en la universidad. Porque yo creí que sabía algo del matrimonio cuando me casé, ¿saben? Me casé el 1 de marzo del 80. El 3 de marzo me estaba matriculando en la escuela de teología. Y yo creí que yo sabía mucho del matrimonio. No sabía nada. Pero gracias a Dios, en la escuela de teología, una de las materias de primer año es matrimonio y familia. Eso me vino a mí como abono, ¿verdad? Fantástico. Me ayudó, aprendí. Porque muchos se casan y creen que lo saben todo. No, uno sigue aprendiendo. Hasta ahora, el día de hoy, sigo aprendiendo. Hay muchas cosas que en mi matrimonio, ¿qué puedo decir? ¿Y ahora qué, pues? Lo que ahora es, digo, Señor, permíteme amar a mi esposa y comprenderla. Es lo que usted tiene que hacer. Amarla y comprenderla. Hay muchos asuntos. Hoy voy a decirles algunas cosas a los esposos, que de paso también quiero decirle algo a las esposas, pero no voy a decirles nada. Entonces, hermano querido, no podemos permitir que el diablo nos arrebate nuestros hijos. Debemos formar hijos con actitudes positivas. El principio de Proverbios 22:6 todavía es válido, sí, pero ya les dije cómo. Cuando usted ha hecho su parte y confía en Dios, Él hará la suya. ¿Me oyó? Haga su parte. Y no esté después, ¿y ahora qué hice mal? ¿Qué hice mal, Señor? Si usted hizo las cosas correctas, confíe que Dios hará lo que es correcto. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Pérdida de qué? Del control de aprendizaje. Y aquí es donde voy a decirles algunas cosas que están sucediendo mal. Y usted verá lo que va a hacer. Tenemos instituciones que han surgido y que arrebatan a nuestros hijos en la edad que deben estar bajo la pura enseñanza ¿de quién? Del hogar. Guarderías con niños de toda edad. Pre-kinder, kinder y luego preparatoria y luego el primer grado. Cuando ya van al primer grado ya han estado fuera de sus casas 2 o 3 años. ¿Sí o no? ¿Estoy evaluando mal? Ahora, ¿pasa eso en la educación adventista? Les pregunto. Sí. Ahora, fíjense lo que pasa. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro Conducción del Niño. Me gustaría, solo tiro esto, tenerles un seminario sobre disciplina de los niños. Todo lo que tiene que ver con eso. Pero eso solamente le estoy diciendo eso. En mi caso, cuando yo leí el libro Conducción del Niño a fondo y encontré algunas cosas, me di cuenta que la primera maestra de mis hijos es ¿quién? La madre. Y aquí es donde le voy a decir algo. La mamá, mejor dicho, la esposa de mi hijo, tiene 2 niños, ahora 3, una chiquitica de 7 meses. Y entonces, ¿qué sucede? Ella no ha mandado a sus niños a la escuela. Ella les da clases, ¿dónde? En la casa. Vaya que aquí se puede hacer eso. Aunque en mi país también se puede, porque yo recuerdo que mi hijo, Isaí, así se llama, este muchacho, comenzó a estudiar fuera de las aulas y era mi esposa la maestra. Pero, ahora, se les enseña así, pero no es lo mismo. Jamás
es lo mismo que usted tenga a sus niños en una guardería. No es igual, hermanos. Cuando mi hijo fue al kinder y me di cuenta de eso, ¿sabe qué hice? No mi hijo Isaí, ya mi hijo está, el otro. ¿Saben qué hice? Lo saqué. Y esperé que cumpliera los 7 años. El libro Educación Cristiana dice que los niños deben ir a la escuela hasta que tengan 7 u 8 años. Tremendo. Y que todos esos primeros años deben pasar, ¿dónde? En el patio con la madre, porque la madre es la primera maestra. Y aquí es donde tenemos el gran problema. Y ustedes, algunas de ustedes se van a ofender por lo que voy a decir. Muchas de ustedes trabajan. Ese no fue el plan de Dios. A raíz de la revolución industrial es que las mujeres entraron al asunto del trabajo. ¿Han oído la historia de la revolución industrial? Y entonces la mujer se vino creciendo hasta que por último resultaron con la revolución del feminismo. ¿Qué ha hecho el feminismo? ¿Ustedes tienen alguna idea? Es que somos iguales, podemos hacer lo mismo. Claro, hay muchas hermanas, muchas mujeres que son abogados, que son maestras, que son todo eso. Somos iguales en cuestión de que somos seres humanos, pero no en cuestión de función. ¿Oyeron eso? No en cuestión de función. La función de la madre es bíblica. Por eso entre los judíos, vaya a ver las cárceles, a ver si usted encuentra judíos en las cárceles. Vaya. ¿Por qué? Porque ellos cumplen esta parte. La mujer es la persona sostenida por un hombre que es cabeza de la mujer. Y estoy diciendo esto y algunas, como dije, posiblemente no lo van a recibir. Pero si usted lo acepta, usted va a cambiar su manera de lo que estoy diciendo ahora. El espíritu de profecía brinda todas esas cosas. Tercer punto. Me quedan 2 cosas después de este y termino, porque trataré de, solo les digo con la relación a la anterior, Dios cumple su promesa cuando usted hace lo que Él dice. ¿Está bien? ¿De acuerdo? No les escucho. ¿De acuerdo? Dios cumple su promesa. ¿Cuándo las cumple? Cuando nosotros hacemos lo que Él dice. Entonces la va a cumplir. Antes no. Acuérdese de eso. Pérdida de los valores espirituales. Se ha perdido el valor del matrimonio. Matrimonios por contrato. Matrimonios de hombres con hombres, ¿verdad? Mujeres con mujeres. Y eso lo miran. ¿Quiénes lo miran? ¿Ustedes creen que los niños no lo saben de lo que pasa? Lo saben. Yo de niño no sabía esas cosas. Pero hoy los niños saben todo eso. Los niños saben todo eso. Ministros religiosos casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces, estamos desafiados como líderes y como iglesia. Entonces, algo tenemos que hacer. En este país, 1 millón de adolescentes queda embarazada, por lo menos, cada año. Costa Rica, una estadística, 11,000 jovencitas violadas cada año. Y por último, porque quiero terminar, voy a terminar. Por último, es el siguiente, hermano. Autoridades corruptas. Y cuando hablo de autoridades corruptas, no solo hablo a nivel de gobiernos, hablo también de los matrimonios, hablo de los líderes de la iglesia. Muchos líderes viviendo doble.
viviendo doble. Y entonces, déjelo ahí, hermana, que voy a terminar. No voy a mencionar más cosas aquí. El quinto punto es doble estándar de vida de los líderes. Doble estándar de vida de los líderes. Mientras los líderes, a veces los pastores, ancianos, y dije que iba a decir algunas cosas que podrían ser sensibles. Pero estoy hablando aquí, los que tenemos liderazgo, pastores, ancianos, directores de diáconos, diaconisas, lo que sea. Y usted me va a decir, pastor, ¿cómo es eso? Hermanos queridos, he servido a esta iglesia 35 años. Y he visto una directora de escuela sabática, que, bueno, para que mejor ni les cuento lo que ella era la directora y de repente algunas cosas sucedieron. Doble estándar de vida. Los hijos no tienen alternativa. Ellos no escogen a sus padres. ¿O pueden escoger a sus padres? No, no pueden escogerlo. No escogen dónde nacer, ni escogen a sus papás. Entonces, en conclusión, ante estas 5 causas que han permitido que se levante esa bestia terrible de la corrupción, ¿qué nos proponemos nosotros como iglesia? ¿Qué nos proponemos nosotros como padres? Les pregunto, ¿cuántos creen que de verdad somos el tercer Elías? A ver, ¿puedo ver las manos? ¿No lo cree? Entonces sí, ahí estamos mal. ¿Y no lo creen? Es verdad que algunos dicen que nosotros no somos Elías. Por allá yo escuché una predicación. No, la iglesia adventista no puede ser Elías porque la iglesia adventista está en apostasía. Aún así, esta iglesia, dice el Espíritu de Profecía, es el tercer Elías que ha de llamar al mundo al arrepentimiento. Vuelvo a preguntar, ¿creen que nosotros somos el Elías que ha de tornar el corazón de los padres a los hijos para que el corazón de los hijos se torne el corazón de los padres? A ver, ¿puedo ver las manos? Amén. Amén. Entonces, hermanos, yo creo que el Espíritu de Dios debe hacer algo. Deben ustedes permitir que el Espíritu Santo haga esta obra en sus corazones y en el corazón de sus hijos. Ahora, si hay algún padre que en esta hora le quiere pedir a Dios, juntamente conmigo, le quiere pedir a Dios que lo ayude para que pueda iniciar una reforma de su vida espiritual, levantando el altar de familia en su hogar, y quiere que Dios le ayude y le permita alcanzarlo. ¿Hay algún padre de familia o madre? ¿Le gustaría venir aquí un momentito